Muy buenas tardes y sean bienvenidos a este segundo capítulo de conmemoración de la matanza de la José María Caro. 58 años se cumplen de este fatídico incidente ocurridos en las calles de la José María Caro. Así es, queremos conmemorar, recordar y, por qué no, llevarnos a la memoria histórica de lo que fueron esos hechos que marcaron nuestra comuna. Y para ello vamos a comenzar conociendo el segundo episodio de lo que fue este gran documental conducido por el actor nacional Don Luis Dubó en conjunto a las historias relatadas por nuestros vecinos y vecinas de nuestra comuna de Lo Espejo. Como veremos en este segundo día de documental, las protestas en La Caro no pueden ser controladas por carabineros, quienes se repliegan y piden ayuda a otras ramas de las Fuerzas Armadas. En unas pocas horas se desencadenará el terror. De un vagón de trenes desciende un contingente militar. Se dirige al centro de las protestas, cerca de la subestación eléctrica de Ferrocarriles. ¿Quiénes eran las víctimas en la matanza de La Caro? Fueron 6 personas en total, 5 hombres, entre los cuales tenemos a 2 padres de familia, Juan Barrera y Nemesio Barraza, el Barra, como le decían cariñosamente. Además, hubo una mujer, Elsa Ramírez, quien apenas se empinaba en los 15 años y ya era una mujer trabajadora de nuestro país. Esta foto es de mi papá. Fue el día domingo. ¿Ya? Anterior al paro, que fue el día domingo 18 y mi papá el día 19 fue el... ¿Él es árbitro? Era árbitro, sí. Ya. Muy conocido seguramente. Sí, conocido, sí. Un día que pasé a cortarme el pelo para el otro lado ¿Ya? y los conocimos. ¿Ya? No lo conocimos con el Barraza, dije una peluquería y ahí bla bla bla. Vaya, y me junté con ellos y ahí fuimos a la casa de él, hicimos el Club Palestino. Ya. Íbamos a ponerle Magallanes, ¿Ya? pero como yo tenía camiseta de palestino, porque Ya. donde trabajaba en Yarur, ¿Ya? estaban los palestinistas. Claro, por supuesto. Y ahí Y aprovecharon traje las aprovecharon camisetas lo que tenían. y lo hice ya para la Juventud Palestina. Trabajaba en una empresa de fierro, donde hacían las palas, los chuzos, todo lo que de fierro. Mi papá trabajaba a la funeraria Azócar. Ya. Él Carpintero.
Sí, él hacía las urnas Ya. de la soca. Sí, tenía el taller aquí él. Y él se quedó aquí en la casa, Claro. planchó su terno, Planchó. un terno gris, dice Era usted. un terno gris, claro, Ya. clarito, su camisa, y salió bien bonito para afuera. Acá el cajón funeraria, de ¿no? funerario trabaja él, Ya, ahí en la casa. ya, Y ahí lo iba a entregarlo. Tenía un burrito que tenía un carretón ya, y lo iba a entregarlo. ya. Ay, y hacía calor, un calor. Y ahí fue y les dijo si les llevaban limonada Ya. a los militares. Se sentó con ellos ahí A conversar un a rato, conversar, seguro. claro. Y ahí le dijo, le llevó limonada. Y salió para... Y empezaron los balazos, Ya. hartos balazos. Muy temprano, el 19 de noviembre, en La Caro, a orillas del tendido ferroviario, el objetivo es detener por cualquier medio la marcha del tren. ¿Y cómo comienza la barricada y cómo se detiene el paso del tren? Aquí hay una barricada que habían unos postes de fierro, Ya. de las líneas del tren que tenían puestas cuestiones, ellos lo instalaban. Claro. Y las cruzaban para el medio, las cruzaron. Ya, Comenzaron a hacer fuerza, entraron, ¡ay! ahí los cruzaron así. Claro. Claro. Y acá Y la gente también aquí vemos ya, la rabia. y empieza la gente a tratar de canalizar esta rabia y botan estos postes, claro, empiezan ahí a... Era pura angustia y rabia contenida. Entonces nos llamó la atención que sentimos unos disparos que nosotros pensamos que era fogueos y nunca pensamos que estaban disparando. Y fue solo. Ya. Fue solo y que no alcanza a llegar a la esquina y ya lo traían entre varios, le llegaron 2 balazos por la cabeza. Estaba Alfonso Cueva, que era el dirigente de la Junta de Vecinos en ese tiempo, que vivía acá al frente, y Rosamel Cerda, que vivía en Quina, en el 10 Sur. Y lo vinieron a buscar, que lo acompañara a quitarle la niña. También andaba. Andábamos los tres, Andaban los tres. andábamos, peleando, corriendo, vaya. Ahí Ya. donde termina el tren, Ya, ahí esa parte lo mataron. ahí Pues fue. estaba todo abierto, Por todo supuesto. abierto, todo eso abierto. ¿A dónde termina la escalera? Claro, para allá, ahí para allá. Ya, Y de ahí tuvimos que traerlo para acá al frente, donde vivían. donde vive, que es la casa de... Cayeron otros más que no eran de ahí tampoco. Ya. Entré por Albano, crucé la línea del tren y vi, eso es lo que vi yo, porque los acontecimientos fueron más hacia Buenaventura, pero acá estaban, ahí se notaban balas que habían roto algunas partes de los muros que hay ahí en el sector. Ya llegaron los balazos. Las balas pasaban igual que viento, así. Ya, Y yo creí que era viento y eran balas. eran balas. Y ahí mataron al finado. Y a Al otro- final le llegan la tetilla Claro, izquierda en el claro. corazón. Sí, al otro lado tenía así un hoyo. Los que sí fueron los que dispararon eran los del, ¿cómo se llama? Los del... Militares del... el regimiento ¿cómo se llama? El regimiento de San Bernardo, que se vinieron por la línea del tren. Y los otros siguieron corriendo para allá. Aquí hay unas casas viejas antes. Ya, Aquí en esta parte habían como 6 casas viejas.
Y ahí se escondieron los carabineros y los persiguieron los otros. Ya. Y toda la grande. Pero cuando pasó eso se acabó todo después. Se calmó la cosa y como que la gente agarró miedo. Don Apablaza, Hugo Apablaza se llamaba, él viene corriendo a buscar a mi mamá y lleva a mi mamá para que lo fuera a ver porque ya mi papá, mi abuelo, ya estaba muriéndose ya y solamente mi mamá alcanza a llegar y lo ve y él le corre una lágrima. Le corrió una lágrima y se fue y murió al tiro. Los pobladores no permitieron que se llevaran a sus muertos. Ellos los velaron en sus frágiles construcciones y acompañaron a sus víctimas en una larga fila hasta el cementerio. Yo caminaba y yo sentía que había un discurso de la Oficina de Informaciones del Estado, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, en que decía que estaba todo en calma, que aquí no había pasado nada, que había fracasado el paro. Y yo empiezo a ver personas en la línea que estaban tapadas, estaban muertas. Entonces empecé a preguntar qué había pasado, que cuántas personas habían muerto, por ahí me dijeron 8. Bueno, sucedió que eran 6 nomás. Entonces, por eso es que el ejército en esta época no es que defienda a la oligarquía contra los pobladores de la Caro, sino que lo entiende como un peligro comunista, una de las caras del comunismo, del peligro comunista. De ahí la masacre, de ahí las que siguen después. Después que se supo la noticia, llegaron el senador Allende, el senador Frey, ¿cómo se llama? Vinieron varios, pero esos eran los más relevantes, por decir así. Que hay una foto donde sale Frey con mi mamá. Estaba don Eduardo Frey y también estaba Allende. ¿Te has preguntado cuántas balas se necesitan para acallar la voz de un pueblo? Dolor, injusticia, olvido, desprecio, menosprecio y de fondo la bota militar reprimiendo con alevosía y cobardía la protesta por una mejor calidad de vida. 6 muertos arteramente. Las lágrimas del cardenal Caro poco después cayeron como una negra lluvia. Se reunieron ahí en la avenida central, a la altura del 9 Sur, y ahí donde estaban ¿cómo se llama? Los almacenes reguladores, que era como el centro de toda esta zona, digamos. Y de ahí partió era el mediodía más o menos que partieron y caminando. En realidad fue una locura. Y de ahí después los fuimos ahí al velorio, los velamos todos allá en una cancha chica que hay al otro lado ancho. Ya. Que también era de Palestino esa cancha. Ya. Lo habían pasado nosotros para que Palestino hiciera cancha. Y ahí los velamos todos los compadres, ahí se velaron. El funeral se hizo caminando. Claro. Desde aquí al cementerio general. Mucha gente. Mucha, pero miles, millones de personas. Están en un nicho perpetuo allá en el general. Ya.
Uy, todo esto ya años que no voy a ver. ¿No ha ido hace tiempo? No ha ido, incluso yo tenía que ir cuando hubo el terremoto. Bueno, nosotros estábamos chicos, así que era como que no había conciencia de lo que estaba pasando, claro. Pero ella no, ella estuvo mal y al final quedó con nosotros todos chicos. Una bandera chilena cubre los cuerpos inertes de algunas víctimas. Son 6 personas, 5 hombres y una mujer, los que pierden la vida. Al rato comienza a caer una incesante lluvia. Dicen que es el cardenal Caro llorando a sus muertos. Negras son también las banderas que a media asta enlutan a la población. Y conociendo así los interesantes hechos relatados por nuestros propios vecinos y vecinas de nuestra comuna de Lo Espejo, en este hermoso segundo capítulo del documental Matanza José María Caro, es hora de conocer también lo que ha sido la impresión de nuestra primera autoridad comunal. Queremos conocer su relato, su experiencia de lo que fueron aquellos fatídicos hechos del año 1962 acá en nuestra comuna de Lo Espejo. En este año de pandemia, don Miguel, ¿cómo la comuna de Lo Espejo va a rememorar esta fecha, este suceso tan doloroso, que también es una oportunidad para unirnos en torno a la memoria, al recuerdo, a la nobleza de esos pobladores que cayeron en esa mañana? Bueno, pensando en la época de pandemia, y pensando en la cantidad de adultos mayores que han ido, y pensando en la historia de ese 19 de noviembre del año 62, se siente pena, porque se van parte de la historia. Ya se fue mi padre, este año se fue mi madre, se han ido mucha gente que vivieron ese momento. Que vivieron, eran adultos, eran la gente que llegaron a colonizar, que llegaron a instalarse en estos pocheros, en estas casas que le entregó la Corby, con malla de gallinero, y llegaron a vivir al lado de la línea, donde hubieron muertos, ya no están. También se puede observar en este suceso la nobleza de los pobladores de la Caro, de la gente de estos territorios. El hecho de que ellos se hayan organizado para pelear por un salario mejor y que hayan sido reprimidos de esa manera, nos habla de este Chile que al parecer cuesta que cambie, ¿no? Habla de la historia de nunca acabar, porque eso ocurrió en el año 62, un 19 de noviembre, pero años pasados, en la época de la salitrera, también tuvimos un muerto, hubo una matanza, más de 3.000 personas murieron ahí. Y gente humilde, gente que vino de diferentes partes de Chile, del sur de Chile a trabajar al norte. En la línea del tren, personas que estaban reclamando por su salario digno, que eran nuestros padres, nuestros abuelos, asesinados por un grupo de militares, o también golpeado por un grupo de militares y reprimido fuertemente porque nuestros gente que colonizó aquí no tenía armas, tenía solamente el corazón
y la voz para reclamar su derecho. Entonces esa sensación de injusticia es la que da mucha tristeza que se repita en estos días de hoy, por ejemplo, en medio de la pandemia, ¿no? Se repite, y se repite casi todos los días. Todos los días hay una injusticia de una persona que sufre un abuso, de un poderoso, en este caso de los militares, amparados con que van a proteger el orden público. Pero eso no fue un orden público, fue un abuso hacia la gente trabajadora que está pidiendo lo que pidieron en ese entonces, que hoy día también se pide. También hay un tema de estigmatización, ¿cierto?, a las personas que habitan territorios que históricamente han sido populares. En ese sentido, ¿cómo ve usted el futuro de la comuna de Los Espejos en torno a poder reivindicar el orgullo de ser, por ejemplo, de la Caro, de la Clara Estrella, de estos territorios? Siempre hemos sido discriminados, siempre. Cuando estábamos en un colegio y tocó la oportunidad de ir a estudiar afuera, algunos a San Miguel, otros a ir a estudiar al INSUCO número 1 o al INSUCO 2, o los que tuvieron la posibilidad de ir a estudiar a la universidad. Siempre, por lo menos en Los Espejos, el de Los Espejos y José María Caro, en ese entonces era La Cisterna, pero yo era de la Caro, éramos discriminados. Y es porque tenemos y hemos sido criados por el abuso de personas que nos enseñan a discriminar. Por lo menos el Espejo es más solidario. Oiga, don Miguel, y el municipio y la comuna de Los Espejos va a desarrollar algún tipo de actividad para poder conmemorar el 19 de noviembre. La actividad de la matanza por streaming, por el Facebook, y esperemos que los vecinos y la juventud se enteren que hubo un hecho histórico horroroso y horrendo que ocurrió en un lugar de la José María Caro que queda en la comuna del Espejo. Un hecho horroroso es el que estamos lamentablemente recordando el día de hoy. Esperamos que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos de violencia, no solamente en nuestra comuna, sino que en nuestro país y en todo el mundo. Y a continuación, es hora de aportar también música a lo que es esta conmemoración. Y es por eso que nuestros finalistas, Anaí González y Valentina Cruz, nos van a interpretar dos hermosas canciones de nuestra querida Violeta Parra. En primera instancia escucharemos la interpretación de Anaí González, Run Run se fue para el norte, y de Valentina Cruz, La Carta.
por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillos por la calle lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esos son motivos, presa también voy, sargento. Sí, yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí, de esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí, habráse visto insolencia, barbarie, alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien en defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí, yo carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en cada generación. Sí, por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios. Sí. Con este hermoso y simbólico homenaje a nuestra querida Violeta Parra, estamos despidiendo este segundo capítulo de conmemoración de la matanza de la José María Caro. No sin antes homenajear también a aquellos caídos y heridos que ha tenido esta lucha social en estos últimos años. Te queremos invitar para mañana viernes a disfrutar de lo que va a ser la última jornada de conmemoración de estos 58 años de la matanza de la José María Caro. Un abrazo grande y nos encontramos mañana. De presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien en defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí, yo carta que he recibido me pide contestación.